Buen día, hoy día vamos a hablar sobre el libro de Números, capítulo 5, versículo del 5 al 10, y el tema es Ley de Restitución. Pero no sin antes vamos a dar una pequeña introducción. En el capítulo anterior habíamos estudiado cómo eran expulsados los impuros del campamento de Israel en el desierto, en la cual estaba relacionada a la limpieza, a la santidad de Dios y a separar las cosas santas de las cosas inmundas, a echar fuera de nosotros toda actitud pecaminosa. Y también está relacionado sobre nuestra condición pecaminosa delante de Dios, pero por medio de Jesús Él nos limpia, nos purifica y nos acercamos a la presencia nuevamente de nuestro Dios Todopoderoso. A continuación vamos a empezar con el estudio. La ley sobre la restitución. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándole al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote suyo será. Números 5 del verso del 5 al 10. En este capítulo nos van a enseñar sobre la ley sobre la restitución. Voy a hacer una pequeña introducción también en base a este capítulo. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo cometa un delito, le robo a una persona un televisor y me atrapan infragante. Entonces, para ser libre de ese delito que me culpa, yo tengo que devolverle el valor de lo que le robé. Entonces yo tengo que darle el monto y hacer todo lo posible para que el daño sea compensado para yo poder salir y ser libre de ese delito que cometí. Ahora, en la Biblia nos enseña algo similar. En la ley de la restitución, el pecado era en contra de Dios y su prójimo. Ahora, el pecado tiene un precio. El precio es, la paga del pecado es la muerte. Ahora, para que exista justicia, tiene que haber restitución. Que hay un juez y yo quiero restituir a la persona dañada, entonces tienes que compensarlo. Tienes que devolverle ese monto que tú le robaste. ¿Ok? La restitución es el pago que se le ofrece a la persona que se ha ofendido. Dios provee un medio de arrepentimiento, restitución y reconciliación después de tales errores. Dios es quien establece la ley sobre la restitución, no el ser humano. Ese es un principio de compensación por el daño. Ahora, por ejemplo, imaginemos que agarraron infragante a un ladrón y el juez lo sentencia a la cárcel. Pero, ¿sabes qué le dice el señor juez? Estoy arrepentido. ¿Cómo puedo compensar el daño? Entonces, algo similar ocurre acá. La idea de la restitución bajo la ley mosaica es muy simple. No se debe permitir que un ladrón, un defraudador, mantenga lo que tomó de su prójimo. Y el hombre que sufrió la pérdida de bienes debe ser compensado por su pérdida. Es decir, se le tiene que retribuir. Lo que él perdió tiene que ser retribuido, tiene que ser compensado. Ahora, esto lo vamos a aplicar a lo que Dios nos enseña. El ser humano tiene una deuda que pagar por sus pecados. Todos nacemos con esta condición pecaminosa. Absolutamente todo ser humano nace con la condición pecaminosa. No existe nadie justo. El único justo fue Jesús. Ahora, ¿cuál es el monto de la deuda? Si dice que la paga del pecado es la muerte, entonces mi problema es el pecado. Por lo tanto, tengo que limpiar ese pecado, tengo que borrar ese pecado. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces necesito borrar ese pecado. Pero yo no puedo hacerlo. No puedo porque yo soy injusta, porque soy pecadora, porque mi sangre no va a poder compensar el precio de ese pecado. Entonces, ahí entra Jesús. Dios envió a Jesús para el sacrificio perfecto de expiación por nuestros pecados. Yo no puedo pagarlo. No puedo compensarlo. Ningún ser humano lo puede compensar. Ahora dice, según la ley, casi todo es purificado en sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Ahora, por ejemplo, en la cruz Dios derramó su juicio sobre su Hijo, satisfaciendo su ira y haciendo posible que Él nos perdonara. Por eso Jesús derramó su sangre, por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, ¿no? Nosotros estábamos prisioneros, tenemos una deuda que arrastramos, todos al nacer. Pero Jesús vino, murió en la cruz, y por medio de Él yo soy libre de esa deuda. Él me libera. Ya no existe deuda. Ahora, ¿qué es restitución? Restitución es volver a poner una cosa en el estado que antes tenía, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Quién hace restitución por mí? Jesús. ¿Por qué? Porque Él borra nuestras rebeliones. Él nos borra y nos limpia de toda maldad.
Ahora, la quinta parte. En la ley de la restitución, la persona que cometía el daño, infringía la ley, tenía que dar el valor de lo que había robado o defraudado y añadirle la quinta parte. La quinta parte siempre corresponde al 20%, dice. Y en la Biblia está relacionada el número 5 con la gracia de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Solo podemos obtener el perdón de pecados por medio de la gracia de Dios. Prevaricar es cometer una infracción en el ejercicio de sus deberes. Ahora, absolutamente todos hemos prevaricado contra Dios, todos hemos cometido ofensas. Nacimos con esta condición pecaminosa. Esa es nuestra naturaleza. Pero dice, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Jeremías 2:29. Indemnizar es pagar una cantidad de dinero a una persona para compensar un daño o perjuicio que se le ha causado. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de hombres. Primera de Corintios 7:23. Expiación significa cubrir y reconciliar. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Jesús nos reconcilia con el Padre. Ahora, yo hice este esquema. La persona que tenía una deuda pendiente contra su prójimo, para ser restituido, tenía que traer el valor del daño, añadido la quinta parte del monto del daño. En total sería el total del daño más la quinta parte. Ahora, digamos, el valor del daño siempre va a ser un 100%. Y la quinta parte corresponde al 20%. En total tiene que dar 120%. Ahora, digamos que el que cometió el delito robó el monto de 100 monedas, ¿no? 100 monedas de oro. Él tiene que devolver las 100 monedas, pero aparte de las 100 monedas tiene que devolver el 20% que corresponde a 20 monedas adicional y el total sería 120 monedas de oro que tiene que pagar por la restitución. Esto se asemeja al valor de nuestras ofensas, ¿no? Es un monto irreparable, es un monto que no podemos nosotros alcanzar como seres humanos. Pero la quinta parte está asociado a la gracia de Dios. Recordemos que el número 5 en la Biblia está relacionado a la gracia. El valor de nuestras ofensas más la gracia de Dios equivale al precio que pagó por nosotros Jesús en la cruz. Pues ¿cómo lo borra? Pues con su sangre. Y solo lo podemos obtener por medio de la gracia de Dios. Muy aparte de que la persona deudora tenía que llevar el valor del daño más la quinta parte, tendría que llevar también el carnero para la expiación. Ahora, ¿por qué el carnero? El carnero es una oveja macho y representa a Jesús que tomó nuestro lugar en la cruz. Fue nuestro sustituto y se sacrificó por nuestros pecados. Recordemos en Génesis, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, aparece en la escena un carnero. Este carnero representa el sustituto, porque el carnero ocupó el lugar de Isaac, el carnero fue sacrificado. Así que en la Biblia el carnero está asociado al sustituto. Jesús es nuestro sustituto. Ahora, el inocente pagó el precio de la muerte en el lugar de un hombre pecador y él paga la deuda de nuestro pecado. Dice, la expiación por los pecados es la base para la reconciliación. Jesús nos reconcilia con Dios, porque Dios ha juzgado nuestros pecados en la persona de Cristo que moría en la cruz en nuestro lugar, ¿no? Él murió en nuestro lugar. Expiación significa reparar, borrar el delito y dar satisfacción por el mal hecho. El juez es Dios. Jesús nos justifica delante de ese juez. Ahora, Dios no nos ve a nosotros, ve a Jesús, ve su justicia. Yo hice este esquema. La persona que ha cometido el delito tiene que entregar el precio del daño más la quinta parte más el carnero para la expiación. Ahora, yo lo asocio de esta manera. El precio del daño equivale al precio por nuestros pecados. La quinta parte equivale a la gracia de Dios. Y el carnero para la expiación es el sacrificio de Jesús en la cruz. Tengo el valor de mis pecados, tengo la gracia de Dios y tengo la persona que va a pagar por mí. Cuando una persona debe a alguien, digamos que yo debo al banco $10,000, pero ¿sabes qué? No lo puedo pagar, le voy a decir. No tengo el monto. Para mí es imposible en este momento pagarlo. Entonces aparece una persona, entra en la escena, un familiar X, y dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a pagar por ti. Ok, él va a pagar mi deuda. ¿Y cuál es el monto? Me va a decir. Yo le voy a decir, el monto es tal. Así que él va a sacar de su billetera y va a pagar ese monto. Exactamente esto es lo mismo. Esto es algo similar. El sustituto es el que va a pagar mi deuda. ¿Y cuál es el valor de la deuda? Es el precio de restitución. La deuda del pecado que debemos a Dios ha sido pagada en su totalidad por la sangre de Cristo. Jesús pagó por su sangre mi pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Su sangre fue quien borra mi deuda, fue quien me reconcilia con Dios.
La muerte de Cristo ha satisfecho para siempre las demandas justas de Dios por nuestro pecado, y es sobre esta base que Él puede aceptar a los pecadores delante del trono de la gracia. La sangre de Cristo es la única moneda en el reino celestial que Dios acepta como pago por nuestros pecados, y Cristo pagó nuestra deuda de nuestros pecados por completo en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Ahora yo hice este esquema para poder entender un poco mejor. Todo ser humano es pecador. Por naturaleza todos nacemos con esa condición pecaminosa. Entonces, por conclusión, el problema del ser humano es el pecado. Y si el problema del ser humano es el pecado, ¿cómo puedo borrar ese pecado? Pues existe un precio muy alto. Mi sangre es pecadora. Yo no lo puedo pagar. Yo no puedo satisfacer la justicia de Dios. Entonces, ahí entra la solución que Dios nos plantea. A través de la ley de restitución está escondido la gracia y la misericordia de Dios. Aparece el sustituto, el carnero de la expiación. Él paga el precio por mis pecados. Él cancela la deuda, ¿no? Y esto es un regalo de Dios. El ser humano pecador solo tiene que hacer esto: acercarse al trono de la gracia de Dios y pedir misericordia. Dios, por medio de su fe en Jesús, lo libera de la deuda. Lo libera. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pagó por nosotros. Jesús ya canceló esa deuda. Nosotros no tenemos ninguna deuda. Ya estamos libres de esa deuda. Imagínese una persona que debe $1.000.000 al banco. ¿No estaría agradecido con aquella persona que le pagó la deuda? Pues estaría eternamente agradecidos. Lo mismo hizo Jesús con nosotros. Y nosotros debemos estar eternamente agradecidos con nuestro Salvador, porque Él nos ha salvado de aquella condenación. Él nos ha redimido, nos ha perdonado y nos ha reconciliado. Dice, Dios le da una orden a Moisés para que lo anuncie a su pueblo. Moisés indica que si un hombre o mujer que cometiera algún pecado prevaricando contra Dios y contra su prójimo, esta persona tiene que confesar primero el pecado. Y una vez que ha confesado el pecado, recién puede compensar enteramente el daño. Pero no solamente compensa el daño, sino que tiene que dar la quinta parte. Y esto tiene que darle a aquel contra quien pecó. Tiene que devolverle a la persona ofendida. Y además traer el carnero para la expiación. Bueno, las buenas nuevas de salvación son anunciadas por todo el mundo. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona es convencida de pecado, justicia y juicio, recién puede conocer su condición pecaminosa y arrepentirse de sus pecados. Parte del arrepentimiento es la confesión de sus pecados. Ahora, una vez que confiese y que se arrepiente por su actitud pecaminosa, necesita ser compensado el daño, pero él no lo va a poder hacer, él no puede compensar el daño, pero al depositar su confianza en Jesús, Jesús compensa el daño en lugar de él. Pero para lograr esto tiene que añadirse la gracia de Dios. No lo puede hacer en sus obras, no puede hacer bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. En conclusión, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Él fue el carnero que nos reconcilia con el Padre y nos cubre de absolutamente todas nuestras faltas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. El acta de decretos que estaba en contra, que decía nuestra condición pecaminosa, fue anulada en aquella cruz cuando Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Él nos limpia, nos libera y cancela toda deuda que teníamos pendiente. Ahora, muy aparte de esto, si la persona que cometió el daño estuviera muerto y no tuviera parientes, el causante del daño dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaran al sacerdote suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere el sacerdote suyo será. La ofensa no solo se hacía al ser humano, sino también a Dios. Digamos que esa persona ya falleció y no tenga ningún pariente, igualito, tenía una ofensa pendiente con Dios. Entonces, esta persona deudora tenía que indemnizar a Dios y se lo entregaba al sacerdote, ¿no? Por ejemplo, toda ofrenda entregada al sacerdote sería santa. Dios compartía parte de su ofrenda con los sacerdotes. La ofrenda que era entregada al sacerdote era considerada santa. Toda ofrenda en el Antiguo Testamento está relacionada a Jesús. Los sacerdotes ganaban su sustento por ministrar en el santuario. Dios compartía su ofrenda con ellos. Una persona cuando tiene un amigo comparte la comida, comparte la cena, comparte un aperitivo, y eso hace que la comunión sea más íntima. Exactamente hace Dios
con sus hijos o con su pueblo, ¿no? Dios llama y Dios también da provisión y da sustento. Ahora, la palabra santo significa separado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Sed santo porque yo soy santo. Jesús fue santo, perfecto. Qué interesante es saber que detrás de toda esta lectura está siempre Jesús y su mensaje de redención hacia el ser humano pecador. El enemigo nos robó la comunión con Dios a través del pecado, pero Jesús vino para restaurar nuestras vidas. Él vino para reconciliarnos con Dios. Él vino para cambiar nuestra condición pecaminosa a una condición justa delante de Dios. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Juan 19:30. Jesús ha pagado el precio completo por mis pecados. Ya no hay nada más que hacer. Él borró nuestra deuda y nos ha reconciliado con el Padre. Imaginemos tener una deuda muy grande que saldar y hubiera una persona muy buena que pagara ese precio por nosotros. Nosotros estaríamos eternamente agradecidos a aquella persona. Exactamente es lo mismo que debemos hacer con Jesús. Ser agradecidos con Él. Jesús fue el carnero de expiación. Él nos reconcilió. Él nos limpió. Él nos cubre. Borró toda deuda que teníamos pendiente. Y Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Deberemos estar siempre agradecidos por la obra redentora de Jesús. Porque detrás de todo esto está su gracia y su misericordia, que son inmensamente grandes.